Bueno, muy buenos días y gracias por estar aquí acompañándonos para que obtengan algo de información de las enfermedades renales, ya que en mi práctica a través de 30 años he visto que hay un desconocimiento total de esta área, de esta especialidad. De hecho, podría atreverme a decirles que más del 95% de la población en el país no sabe que existe la nefrología ni que existe el nefrólogo, porque la mayoría de los pacientes que llegan conmigo desconocían totalmente qué es la especialidad, porque no es lo mismo que urología, para que no vayan a confundir. La urología es una especialidad totalmente diferente, ¿ok? Entonces, quiero hablarles de esto para que puedan entender mejor, porque es algo sumamente importante, ¿verdad? La nefrología es una rama de la medicina interna de la medicina. Entonces les voy a hablar un poquito acerca de la anatomía del riñón, cómo funcionan los riñones, qué es lo que hacen en el organismo y por qué se enferman, ¿verdad? Generalmente tenemos dos riñones, ¿verdad? Y hay gente que a veces nace con un riñón y no se da cuenta en toda su vida o a los 50 o 60 años porque se hace un chequeo. Los riñones están en la parte posterior de la cavidad abdominal, están retroperitoneales y están muy cercanos hacia la espalda, ¿verdad? Al lado de la columna. Y si vemos su anatomía, ¿verdad? Tienen una cápsula, su arteria, su vena y aquí ya el uretero por donde se produce la orina. Tienen una corteza. Si lo cortamos, la médula, por aquí hay, cada riñón tiene 1 millón de filtros, que es por donde pasa la sangre, y ahí se empieza a producir la orina, y luego pasa por una serie de tubitos, y lo que aparece ya aquí en los cálices es la orina, y luego pasa a la pelvis, uretero, y ya llega a la vejiga. Si vemos eso en un sentido más amplio, esa parte de la corteza y de la médula, aquí es donde están estos filtros. Vean. Estos pequeñitos filtros, y donde viene la sangre por esta arteria, y aquí se filtra todo lo que, electrolitos, sustancias, todas las toxinas se filtran por aquí. No más las proteínas o moléculas muy grandes o las células, eso no se va a filtrar, ¿verdad? Sino el sodio, el potasio, el cloro, la glucosa y todos los desechos del cuerpo son filtrados y luego van pasando por todos estos tubitos, y en todos estos tubitos se va absorbiendo lo que el cuerpo necesita nuevamente y se secreta lo que el cuerpo tampoco ya no necesita. Y aparte tienen habilidad para concentrar la orina. Entonces, a través de esto los riñones regulan los líquidos en el cuerpo. Y si una persona, por ejemplo, está deshidratada, lo que hacen estos tubitos es absorber todo el agua y disminuir la cantidad de orina para tratar de compensar o equilibrar. Y si tomas demasiada agua, pues los tubitos van a detectar que no la necesitas y la eliminan por la orina. Entonces, por eso cuando tomas mucha agua, orinas mucho. Y si tomas poquita agua y hace mucho calor y estás en el sol, notan que orinan una orina amarilla, concentrada. ¿Por qué? Porque el riñón la guarda. Entonces, el riñón trata de equilibrar los líquidos en el cuerpo. Es el que regula los líquidos, regula los electrolitos en el organismo. Entonces, para que tengan una idea, estos pequeños filtritos filtran de 180 a 200 litros por día. ¿Y cuánto orina una persona? Pues no orina 180 litros, ¿verdad? Orinamos 2 litros al día. ¿Qué pasa con los 178 restantes? Que estos tubitos los vuelven a reabsorber. Entonces, para que vean una función impresionante, maravillosa, que tienen estos filtros y estos tubitos para filtrar tanta cantidad y reabsorber tanta cantidad. Entonces, tienen infinidad de funciones muy complejas, no vamos a meternos en todo esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, aquí ya se colecta lo que va a ser la orina y aquí ya aparece por estos orificios, ya sale hacia la pelvis y hacia la vejiga. Si los viéramos en una fotografía, es una fotografía muy bonita,
con la tecnología actual para que vean un filtro en real con una fotografía pues de millones de ampliación, ¿verdad? Cómo se ve un filtro por donde pasa la sangre. Este filtro mide 100 micras, nomás para que tengan una idea. Entonces, esta es una fotografía pues demasiado grande, ¿verdad? Pero pues tenemos 1 millón en cada riñón. Y vean lo que es un filtro enfermo. ¿Qué pasa con la enfermedad? Vean un filtro sano y vean un filtro enfermo. Entonces, esta es una enfermedad crónica, insidiosa, progresiva, lenta, por eso la gente no se da cuenta. Los riñones no duelen. Los riñones duelen cuando se te atora una piedra o cuando tienes una infección en el riñón. Entonces, por eso la gente no se cuida, no se checa, porque la cultura que tenemos es de que si tengo dolor estoy enfermo y si no tengo dolor no tengo nada. Entonces esto puede progresar y los filtros se van perdiendo y como es lento la gente no se da cuenta hasta que la enfermedad es muy avanzada. Entonces los riñones, como decía, filtran 200 litros por día, filtran la sangre, eliminan todas las sustancias de desecho, todo lo que comemos de las proteínas, va a ser eliminado por los riñones, la urea, la creatinina, el ácido úrico y muchas sustancias que no medimos y que son tóxicas, los riñones se encargan de eliminarlas. Regulan el agua, regulan el sodio, el fósforo, el calcio, el potasio y algo muy importante es que producen hormonas. Y estas hormonas, una de ellas es la renina y la renina ayuda a regular la presión arterial. Entonces intervienen en la regulación de la presión arterial. Entonces, cuando los riñones no funcionan va a haber hipertensión arterial. ¿Y qué es lo que la gente cree? ¿Que la presión alta es un problema? ¿De qué? Es lo que ustedes creen. Del corazón, ¿verdad? Y no es cierto. El corazón no causa hipertensión arterial, nunca. No existe un solo caso de hipertensión ocasionado por el corazón. La regulación de la presión arterial es dada por los riñones a través de esta renina y porque estos mecanismos lo que vienen haciendo es que se retiene sodio en el cuerpo. Entonces la sal, el sodio es el principal mecanismo y es a veces donde la gente no quiere cuidarse, no quiere entender en dejar la sal. Otra función es que producen esta hormona eritropoyetina que produce los glóbulos rojos. Esa hormona va a la médula de los huesos para producir glóbulos rojos. Entonces, si el riñón no funciona, no hay glóbulos rojos y eso es igual anemia. Y otra función muy importante es la vitamina D. La vitamina D activa es producida únicamente por los riñones. Todo empieza a través del sol. Ahí se produce la primera parte en la piel, luego pasa por el hígado y luego por el riñón, la forma activa. Si el riñón no funciona, no hay vitamina D, entonces hay problemas con los huesos, con las calcificaciones, con todo este tipo de problemas. Entonces, ¿cuáles son las causas por las que una persona se enferma de los riñones? La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal en el mundo, seguida de la hipertensión arterial, seguida de la glomerulonefritis. Glomerulonefritis significa daño de los filtros. Los filtros del riñón se llaman glomérulos, ¿okay? Y esos filtros se inflaman o se dañan por muchas enfermedades que pueden ser autoinmunes, donde tu mismo cuerpo forma anticuerpos contra ellos y los ataca. O enfermedades sistémicas como el lupus. El lupus eritematoso es muy común en las mujeres latinoamericanas jóvenes. No es raro, es muy común. Y el órgano que más afecta el lupus eritematoso es el riñón. Esa es otra causa de insuficiencia renal. Los riñones con quistes, la enfermedad poliquística es la cuarta causa. Tenemos muchos pacientes también con esto.
Gota, fíjense, la gota, el ácido úrico. ¿Quién le da importancia a eso? El paciente que tiene gota va con el traumatólogo o el reumatólogo para que le quite el dolor de la articulación. Pero la gota causa hipertensión arterial. Es muy raro un paciente con gota que sea normotenso. Tiene una relación con hipertensión arterial, con daño renal, con resistencia a la insulina, con producción de diabetes, con todo. Entonces la gota es un factor muy importante. Yo he tenido que trasplantar pacientes por insuficiencia renal por gota, cuando es algo que se puede evitar, porque la gente no sabe que existe un especialista para eso, o creen que el especialista de la gota es el traumatólogo o el reumatólogo. ¿Y qué le da? Un antiinflamatorio. ¿Y el antiinflamatorio qué causa? Daño al riñón. Otra causa muy importante son los analgésicos y los antiinflamatorios. El uso de antiinflamatorios. Hay gente que le encanta tomar medicinas todos los días. Le duele la cabeza leve, se toma 2 Advil, no quieren tener el mínimo dolor. O antes de que le empiece a doler ya se lo están tomando. O me tomo para dormir bien. ¿Verdad que así hay mucha gente que lo hace? Y entonces, diclofenaco, Flanax, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, Dolac, Supradol, Voltaren, Cataflam, todo eso. Acabo de ver un niño con insuficiencia renal aguda, un niño de 1 año, por Cataflam. Pues tenía gripa y le dieron Cataflam para la fiebre. Y le dio insuficiencia renal aguda al niño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Las infecciones urinarias, las litiasis. Cuando una persona forma piedras continuo, es porque tiene una alteración en su metabolismo, ¿verdad? Entonces, hay que estudiarlo a ver por qué las produce. Sin embargo, la gente con una piedra, ¿con quién va? Urólogo, ¿verdad? Y el 90% de las piedras se eliminan solas. No necesitas el urólogo, porque el urólogo es un cirujano que va a extraer piedras. Pero el urólogo no te va a estudiar por qué las produces. Y si tú estudias por qué las produces, puedes curar el problema y evitarte esos dolores o cirugías tan intensos que luego te hacen. También he tenido que trasplantar pacientes que perdieron los riñones por piedras, ¿verdad? Cuando dices, no debería de haber sido eso, ¿verdad? Entonces, estos casos son muy importantes y vean, la diabetes, la hipertensión, la glomerulonefritis, todo esto, que son las más comunes, dañan el 100% de los riñones sin que tengas un solo dolor en los riñones. Eso que les quede muy claro. Porque la mayoría de los desgraciadamente los nefrólogos, la mayoría de los pacientes los vemos en la etapa terminal de la insuficiencia renal. Porque no nos los refieren antes. Entonces, al checar a los pacientes, y a veces ni siquiera les informan que tienen insuficiencia renal, quieren que nosotros les demos la noticia, porque su doctor no se atreve a decírselos. Entonces, al interrogarlos, les digo, ¿eres diabético? No, yo era diabético, ya no soy, porque ya no me sube el azúcar. ¿Qué pasa? Que con la insuficiencia renal, la insulina no se elimina, se acumula, entonces el azúcar empieza a bajar y el paciente cree que ya se curó. Y no se curó, ahora tiene todas las complicaciones de la diabetes. Pero entonces, imagínate que yo le diga, tus riñones no funcionan, vas a necesitar diálisis. ¿Sabe qué es lo primero que me dicen? A mí nunca me han dolido los riñones, doctor. Entonces yo no estoy enfermo de los riñones. Para que vean la cultura que tenemos. Usted está equivocado, está mal. Y el paciente se asusta con eso, a veces ya no vuelve, o es un choque, es un conflicto para él. Imagínate que te digan tus riñones no sirven cuando nunca te han dolido. Entonces, por eso este concepto tiene que quedar muy claro. No esperen que los riñones les duelan en este tipo de enfermedades, porque nunca les van a doler. Y en los años 60, la causa más común era esta, y ahora pasó al tercer lugar. ¿Y eso por qué? Porque cada vez tenemos más gente obesa en el país. Y ya estamos peleando el número 1. Pero tenemos el concepto de que estar gordo es estar sano, estar bello, ¿verdad?
Yo tengo pacientes que han bajado de peso por su salud para estar mejor e inmediatamente después llegan, doctor, estoy asustado, ya no quiero bajar de peso. ¿Por qué? Porque toda mi familia, todos mis amigos me dicen que qué me pasa, que si me estoy muriendo, que si estoy grave. Nomás para que vean el concepto que tenemos de salud. Tienen que entender una cosa, la obesidad es igual a muerte, ¿ok? Es igual a enfermedad, no es tener salud, ¿ok? Entonces, como les decía, los riñones son los que regulan la presión arterial y si los riñones no funcionan, pues vamos a tener hipertensión arterial. Todos los pacientes con enfermedad renal tienen hipertensión arterial. Entonces, a veces no sabemos qué fue primero, si los riñones dañados causaron hipertensión o la hipertensión causa daño renal, ¿verdad? Es un círculo vicioso. ¿Y eso a qué nos lleva? A tener enfermedades del corazón. Entonces, la hipertensión daña al corazón, no el corazón causa hipertensión, ¿ok? Pero así como la hipertensión daña el cerebro, daña el riñón, daña los ojos. Yo he tenido pacientes que se han quedado ciegos por hipertensión. ¿O qué puede causar la hipertensión? Una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, un infarto en el corazón. Y todo eso es silencioso. Hay millones de personas en la calle con hipertensión que no saben que tienen hipertensión arterial. Entonces, los huesos también. Si el riñón no funciona, vamos a tener problemas con los huesos. ¿Por qué? Porque no va a haber vitamina D y la vitamina D hace que se absorba el calcio que comemos. Entonces, si no hay vitamina D, no hay calcio, hay descalcificación de los huesos, vienen dolores en los huesos, debilidad, fracturas, y también eso causa calcificaciones en las arterias. Por eso los pacientes tienen enfermedad del corazón, se calcifican las válvulas, se calcifican las arterias coronarias, se calcifica la aorta, todo se calcifica porque intervienen mecanismos muy complejos de regulación. Al querer regular esa baja de calcio, se empieza a secretar una hormona que está al lado de glándula tiroides, son glándulas paratiroides, y esas empiezan a secretar una hormona que se llama paratormona. Entonces la paratormona, queriendo compensar, saca el calcio de los huesos. Y mucho de ese calcio va a dar a las arterias. Y todas las arterias se tapan. Entonces estos pacientes van a tener osteoporosis. Y mucha gente no relaciona riñón con osteoporosis, ¿verdad? ¿Cómo que tiene que ver el hueso con el riñón? No lo entienden, ¿verdad? Y ese es todo el mecanismo que sucede. Entonces también causa problemas mentales. Ya se ha visto que una función renal de un 30 a un 60% hay problemas cognitivos, hay dificultad para la memoria, para concentrarse, para muchas cosas. Eso está totalmente ya demostrado, ¿verdad? Entonces viene la anemia, como les decía, ¿por qué? Porque no hay eritropoyetina, la hormona que produce el riñón para producir los glóbulos rojos. Entonces estos pacientes van a estar anémicos. Y a veces es el motivo de consulta, van con el médico y el médico le dice, toma hierro, te falta hierro. Y no se da cuenta que el paciente tiene insuficiencia renal. Porque todo lo relacionamos, la anemia, ¿con qué lo relaciona la gente? Con alimento y con hierro. La gente cree que comiendo se quita la anemia. Yo tengo gente de 200 kilos bien anémicos, ¿ok? Y comen demasiado y están bien anémicos. Y a veces cometen errores. ¿Por qué? ¿Cuáles son las recomendaciones de la comadre y de la abuelita? Caldo de frijoles, ¿verdad? Espinacas, lentejas. Y todo eso en un paciente con insuficiencia renal es veneno, está prohibidísimo, ¿verdad? Y le están dando todo ese mugrero y el paciente viene con el potasio bien alto y el fósforo bien alto. ¿Por qué? Porque los riñones regulan el potasio, el fósforo. Entonces, si el riñón no funciona, te sube el potasio y el potasio puede parar el corazón. Y muchas cosas tienen mucho potasio, las lentejas tienen mucho potasio, las espinacas, las acelgas, todo eso. Pero esa es la creencia, ¿verdad? Dale, dale, dale todo eso, ¿verdad? Y es un error.
Y eso, si no le pones la hormona, nunca le vas a quitar la anemia, aunque le des 3 kilos diarios de espinacas, ¿verdad? Entonces, para que vean la problemática, 1 de cada 10 adultos tiene insuficiencia renal crónica. Es un problema de salud muy serio en el mundo y es un problema de salud muy serio en México, muy costoso, demasiado costoso. Por eso tenemos que hacer prevención, no esperar a que los pacientes nos lleguen en la etapa terminal, sino necesitamos prevenir. Entonces, es la tercera causa de muerte hospitalaria. Es una enfermedad silenciosa, como les digo, no duele, por eso la gente no se cuida. Por eso la gente, y no tenemos la cultura de checarnos, por eso es muy importante checarnos. Y aquí hay muchos jóvenes y se los digo porque a veces es donde tú detectas tempranamente. Nosotros podemos hacer muchas cosas para evitar la progresión de daño renal. Inclusive hasta podemos revertir cierto daño renal. Desgraciadamente existe un concepto a veces entre los médicos que tienes insuficiencia renal, ya no tienes remedio, déjalo, ya no le hagas nada. Y sí podemos hacer muchas cosas. Yo he recibido muchos pacientes que les dicen que los tienen que dializar ya o trasplantar, pero tienen un mal manejo, les empiezo a manejar y ahorita llevo 8 años sin diálisis y sin trasplante y sin nada. Y el paciente anda trabajando y anda bien. Pero es muy importante apegarse al tratamiento adecuado. ¿Qué sucede en México? Que tenemos un montón de diabéticos, ¿verdad? Me estoy quedando corto con el 7%, andamos hasta el 10 o hasta el 15% en algunos lugares. La causa más común de diabetes es obesidad, no es herencia, es sobrepeso. Una persona en sobrepeso tiene 4 veces más posibilidades de hacerse diabético que una persona delgada. Entonces, por eso está aumentando tanto la diabetes, porque ya estábamos en los primeros lugares de obesidad en el mundo y se supone que somos un país tercermundista, que no tenemos que comer, ¿verdad? Aparentemente, pero en el ejido más lejano del país hay gansitos y hay la marinela y está la Coca-Cola, ¿verdad? Ahí está todo ese mugrero, ¿verdad? Entonces, es la primera causa de insuficiencia renal crónica. El 70% de la población mexicana tiene sobrepeso, nomás para que tengan una idea, ¿verdad? 70%. Pero qué bonito, ¿verdad? Gordito, lleno de vida, y así, no adelgazes porque te ves muy mal, te estás muriendo, estás tísico y te dicen un chorro de cosas, ¿verdad? Entonces, es una causa muy importante de insuficiencia renal crónica. Otro problema muy serio, la hipertensión arterial. El 30.8% de la población mexicana, fíjense, es un porcentaje altísimo, arriba de 18 años tiene hipertensión arterial. La hipertensión arterial no es un problema de la gente grande o anciana, como muchos creen. La hipertensión arterial empieza en la juventud, desde jóvenes, no es un problema de viejos, es de jóvenes. Y eso va a llevar a la insuficiencia renal. Pero en este país el 75% de la gente consume exceso de sal. Y mucha gente me dice, doctor, la sal es la vida, ¿por qué me la quita? Pues le digo, la sal es la muerte. No es la vida, es la muerte, pero si quieres, pues tú cómele, al cabo, aquí estoy para atenderte, ¿verdad? Entonces, es un problema. ¿Cuántas de ustedes, antes de probar la comida, le vacían todo el salero al plato? Un montón, ¿verdad? Nomás se ríen, ¿verdad? Porque es lo que hacen. Y todo lo que se comen que no debe de ser bien salado, ¿verdad? Entonces, nos falta mucha cultura respecto de eso, de la alimentación. Ahorita hay una iniciativa mundial para disminuir el consumo de sal en el mundo. Creo que en Nueva York ya están prohibidos los saleros en los restaurantes o están tratando de hacer eso. Entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia renal, como es silenciosa, es lenta, progresiva a través de los años. Por eso la gente no se da cuenta hasta la etapa final. Y entonces dice, ¿cómo si yo nunca me sentí mal? ¿Por qué? No lo puedo creer. Entonces, nosotros lo medimos con la filtración glomerular, de los filtritos, los glomerulitos, medimos cuánto filtran.
Y es normal pues cuando tiene más del 90%, pero con el paso del tiempo va disminuyendo. El estadio 2 es entre 60 y 80, el estadio 3 es cuando funciona entre un 30 y un 59%. Aquí es donde les decía que aquí ya hay muchos problemas cognitivos, de memoria, de concentración, de todo. Y va disminuyendo hasta que ya a menos de 15% tenemos que ir viendo la posibilidad de diálisis o trasplante en un paciente. Generalmente yo inicio diálisis un paciente cuando su función renal anda en un 10%. Y hay millones de gente en la calle ahorita con hipertensión arterial que no saben que son hipertensos. Hay millones de gente en la calle que tienen insuficiencia renal en estadio 4 que no saben que tienen insuficiencia renal. Entonces, cuando algo les sucede, dicen, ¿por qué? Si era muy sano, no sé qué le pasó, ¿no? Pues, ¿cuándo te checaste? ¿Cuándo te hiciste un análisis? Si nunca te checas, pues no puedes saber. Tenemos que entender que las enfermedades de este tipo son silenciosas y son cosas muy graves. Entonces, ¿qué pasa ya en el estadio 5 de la insuficiencia renal crónica? Cuando ya esto es permanente, es irreversible, y acuérdense, los riñones son órganos vitales, no podemos vivir sin riñones. Entonces, si el riñón llega a 5% o a 0%, la persona se va a morir, o se dializa o se muere, o se trasplanta. Entonces, es donde empieza la terapia sustitutiva. La terapia sustitutiva es la diálisis, ¿verdad? La diálisis, que puede ser peritoneal, usando el peritoneo como membrana intercambiadora de sustancias y de toxinas, en donde se pone un catéter, ¿verdad? Este catéter va dentro del peritoneo y se infunde líquido que está en la cavidad, se deja 1 hora y luego se vacía la bolsa, porque en esa hora hay el intercambio de toxinas y salen las toxinas. Luego le pones otra, y así cada hora la estás poniendo y sacando para ir sacando las toxinas del cuerpo, ¿ok? Y se va a hacer 20 o 25 cambios para hacer una limpieza. Y lo más correcto es que se entrene a la persona o a un familiar a que esto lo haga en su casa, donde haga 4 cambios al día. O sea, en la mañana se pone su bolsita, se deja los 2 litros en la cavidad, se va a hacer su trabajo, lo que tenga que hacer, a mediodía la vacía, se pone otra, en la tarde la vacía, se pone otra, en la noche la vacía, se pone otra, se duerme y en la mañana empieza otra vez, todos los días del año, absolutamente. O hay algunas maquinitas que mientras estás dormido, la maquinita está haciendo el cambio, pone líquido y lo saca, pone líquido y lo saca. Es un procedimiento que no duele, no es molesto. Yo he tenido pacientes que estudian, que trabajan haciéndose su diálisis. No la satanicen la diálisis. La gente oye esa palabra y se asusta, se quiere morir. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación. Porque todos en México nos creemos doctores y todos nos creemos expertos. Nunca hemos visto una diálisis, no sabemos nada, pero el día que tenemos un pariente le decimos 1000 cosas negativas. No te dejes, es muy molesta, te acaba, te consume, te desgasta. Son puras mentiras, todo eso. Es lo único que te puede mantener vivo. Y yo he tenido pacientes en diálisis peritoneal por 15 años. Otro procedimiento es la hemodiálisis. La hemodiálisis va a usar un riñón artificial. Entonces necesitamos un acceso vascular donde sale la sangre, pasa, haz de cuenta que este es un riñón, ¿verdad? Pero artificial, limpia la sangre y la regresa por el otro lado. Entonces el paciente viene al hospital, se conecta a la máquina, 4 horas, y durante esas 4 horas su sangre se está limpiando. Entonces la urea, la creatinina, el ácido úrico, el potasio, todas las toxinas salen. Entonces aquí ya todo lo que sale se va al drenaje. Todas las toxinas se van al drenaje. Si el paciente viene 3 veces a la semana, por decir lunes, miércoles y viernes. Entonces
Hay muchos pacientes que no aceptan porque la comadre le dijo que era muy malo. Entonces a mí se me han muerto pacientes porque la comadre le dijo que no se dializara y le hacen más caso a la comadre que al doctor. O le dicen que es súper dolorosa. Entonces me ha tocado que yo viene el paciente, le pongo su catéter y está con los ojos cerrados esperando el dolor intenso que le dijo su comadre. Lo conecto, lo empiezo a dializar y ahí lo dejo y me voy a ver todos los demás pacientes. Regreso en media hora, está esperando el golpe, el señor. Y le digo, ¿cómo se siente? Bien, ya llevamos media hora de diálisis. Dijo, no puede ser, doctor. No siento nada. Pues fue lo que yo te dije, que no ibas a sentir nada. Pero es que, ¿por qué no me duele? Si mi comadre me dijo, pues ve a consultar con tu comadre, ¿para qué venías conmigo? Ve con tu comadre, a ver cómo te va a curar tu comadre, ¿verdad? Con pelos de elote o cola de caballo, o palo azul, charrasquilla, porque toda la gente va a todo eso, ¿verdad? Que no cura para nada y ahora células madre, les ponen células madre en la panza, y que no sirven para nada, pero ahí van a gastar su lana, ¿verdad? O la orinoterapia, otra vez me llegó un paciente con orinoterapia, ¿verdad? Se estaba tomando su orina todas las mañanas, le dije, ¿qué tal sabe? ¿Está buena o qué? Es un poquito amarguita, le dije, pero te la tienes que tomar calientita para que te cure, ¿verdad? Si no, no cura. Le dije, pero si le pides tantita a tu esposa y la mezclas, te curas más rápido. Entonces, nomás para que vean en dónde está la lógica. ¿Sí? ¿Qué es la orina? Un desecho del cuerpo. Entonces, ¿cómo ese desecho que tú ya lo desechaste, te lo vas a volver a... A ver, saca la basura de tu casa y luego vuelve a guardar otra vez para curar el mal olor, es lo mismo, ¿no? Entonces, la gente cree que si te hacen mucha diálisis, estás muy grave, y es al revés. Si tú estás envenenado y te están sacando el veneno, entre más te lo saquen, pues es mejor, ¿no? Entonces, oiga, doctor, pues no me dialice 3 veces, dialíceme más una. Pues que mi comadre me dijo que más una. Le dije, bueno, pues, ¿quieres venir cada 15 días? Pues ven cada 15 días. ¿Quién es el que está envenenado? Pues tú. Yo no estoy envenenado, tú sí. Cada 2 meses te la pongo, si tú quieres. Entonces yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes producen basura en su casa, o no se produce basura. Todos los días, ¿verdad? O dejan de producir. Siempre vas a estar produciendo basura en tu casa. Y el camión, ¿qué pasa? Lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Entonces, cuando pasa el camión, hoy no la quiero sacar, aquí la quiero tener guardada, ¿eh? Deben hasta dentro de 15 días, aquí la voy a guardar. Entonces, ¿qué va a pasar en tu casa? El olor, las cucarachas, y vete a saber qué tantas cosas más. Es un ejemplo muy simple, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia te quieres limpiar, desintoxicar de tu organismo, ¿verdad? Entonces, también la hemodiálisis pues no duele y nada. Ahora, no es curativo, ¿verdad? Pero te mantiene vivo, te mantiene vivo. Y hay mucha gente que trabaja, aquí llegan pacientes a las 6 de la mañana, se conectan y a las 10 ya están trabajando. He tenido doctores que no han dejado de trabajar. Terminan su diálisis y a los 10 minutos los ves en urgencias pasando visita. O a veces me dice, oye, ya desconéctame porque tengo el consultorio lleno y ya me quiero ir a trabajar. Entonces, lo que pasa es que la gente se invalida. La gente, hay mucha gente muy débil emocionalmente o muy nerviosa, muy aprensiva o con una actitud negativa que se invalida. No, ya estoy muy mal, o ya no se levantan, no comen, salen de se van a su cuarto, se acuestan y así se la pasan, se mueren. ¿Ok? Entonces hay que tener una actitud positiva. Aquí ha habido pacientes que han estado 12 años, 15 años en hemodiálisis, ¿verdad? Entonces, es algo que no deben de ser tan negativos porque a veces le hacen mucho daño a la gente y a veces la gente se muere por la información inadecuada que tienen sobre estos procedimientos. Y pues es una máquina de diálisis, ¿verdad? Para hemodiálisis. Y bueno, ¿qué es lo que más puede rehabilitar a una persona o reintegrar a una persona con insuficiencia renal? Es el trasplante renal. El trasplante renal
Aquí donde, perdón. Aquí ven el riñón acá, ¿verdad? Estos riñones ya no sirven, ya no funcionan. Entonces ya sea que un familiar le done o que se ponga en una lista de espera para recibir un trasplante de una persona fallecida, y el riñón se pone aquí abajo en la pelvis. Aquí, ¿por qué? Porque aquí están las arterias donde se pueden conectar la arteria del riñón a la ilíaca, la vena, y el uretero pues aquí directo a la vejiga, ¿verdad? Entonces es más sencillo ponerlo acá. Nos falta mucha cultura de la donación de órganos, mucha cultura. En México hay más de 10,000 pacientes esperando por un riñón. Yo creo que aquí en Monterrey debe haber unas 1,000 personas esperando un riñón en lista de espera. Y de donadores fallecidos yo creo que tendremos unos 20 o 30 al año nada más en toda la ciudad. Y sabemos que hay hospitales donde hay mucha gente con muerte cerebral que puede donar, ¿verdad? La gente que tiene muerte cerebral está muerta legalmente, ¿verdad? Que el corazón esté latiendo, eso no es que esté viva, porque la gente cree que si el corazón está latiendo, la persona está viva, y eso no es cierto, ¿verdad? El único órgano insustituible y que no se puede trasplantar es el cerebro, todo lo demás se puede trasplantar, todo. Entonces, cuando se muere el cerebro, la persona está muerta, pero con la tecnología actual, nosotros podemos tener los órganos funcionando por horas o días nada más, porque una muerte cerebral van a dejar de funcionar los órganos. Entonces, es el momento de procurarlos y que donen. ¿Para qué quieren que esos órganos se pudran, se los coman los gusanos o los incineren si le pueden dar la vida a alguien? Lo que pasa es que somos muy egoístas, tenemos muy mala cultura, o a veces es que mi mamá quiere que se vaya completo, doctor. Entonces, bueno, y si te sacaron una muela ya no vas completo. Te operaron del apéndice, ya no vas completo. O llegas al cielo y a ver, checklist, a ver, le falta el apéndice, se va al infierno, le falta un riñón, se va para el infierno. O sea, no te reciben si no vas completo. En el cielo no necesitan los órganos se necesitan aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces necesitamos quitarnos ese egoísmo, necesitamos quitarnos esa actitud negativa, de esa actitud que tenemos ante la muerte. La gente se sorprende con la muerte, es de lo único que estamos seguros. Yo no tengo otra cosa más segura más que me voy a morir. Aquí en el hospital, el primer trasplante que se hizo fue en 1975. Fue el primer hospital privado en México en hacer un trasplante de riñón. Y se los digo porque la gente cree que eso es algo experimental. Hay mucha gente que cree que no se hacen trasplantes, que es algo nuevo. Esto es un procedimiento de rutina actualmente. No es experimento ni estamos investigando. Es algo sumamente establecido. Tenemos medicamentos nuevos, muy buenos, muy efectivos para evitar el rechazo de los órganos. Entonces, actualmente hay más de 129,000 mexicanos en falla renal, en terapia de diálisis, en alguna terapia de diálisis. Es el país que más diálisis peritoneal hace en el mundo, ¿verdad? Por falta de cultura y de todo, porque hay países donde ya nada más hay pura hemodiálisis. Lo que pasa es que se ha ido quedando atrás esto y desgraciadamente en las instituciones les dan mala información al paciente y le dicen que la hemodiálisis es muy mala porque no tienen la infraestructura necesaria. Entonces le dicen que tienen que primero pasar por una y luego por otra. Eso no es cierto, ¿ok? Un paciente puede entrar a peritoneal o a hemodiálisis como él quiera, como él escoja. No tienes por qué obligarlo a una o obligarlo a otra. Entonces hay más de 9 millones de personas con insuficiencia renal en las primeras etapas, 60,000 enfermos que no son atendidos adecuadamente. Mucha gente se muere, mucha gente no tiene acceso en este país a esto. De hecho hay países como la India que solamente el 10% de los pacientes que requieren tratamiento tienen acceso a él, nada más el 10%. Los enfermos que reciben tratamiento en México son el 0.04% de la población, que son como 40,000 enfermos. No tenemos registros oficiales de estadísticas de cuántos enfermos hay, de todo esto.
pero hay más de 60,000 personas enfermas no censadas y no diagnosticadas. Y se muere muchísima gente sin poder tener un acceso de atención a esto. Yo les voy a recomendar 7 formas nada más de ayudar a sus riñones, de estar sanos, ¿verdad? Hacer ejercicios regularmente, controlar la glucosa en la sangre. Acuérdense, para los que son diabéticos, la glucosa normal es 100. Ser diabético no significa traer más de 100. Desgraciadamente hay médicos de 150, está bien para ser diabético, ¿sí? Vas a terminar en una máquina de diálisis. Entonces, si ustedes quieren no terminar en diálisis, hay que traer 100 siempre. Si están más de 100, se están dañando sus ojos, su corazón, sus riñones, sus arterias. Aquí está en Monterrey la presidenta de la Asociación de Diabetes, que tiene más de 40 años de ser diabética y está impecable la mujer, no tiene una sola lesión. Pero se cuida y trae su glucosa normal. Entonces, es una enfermedad que lo único que existe es la prevención. La gente cree que porque se toma la pastilla para el azúcar puede comer dulces y glorias y nieve, es un error. Creen que las medicinas hacen su efecto. O me tomo la pastilla para la presión y como sal. Tampoco sirve, ¿ok? El monitoreo de la presión arterial, hay que traer la presión bien. Bajar el consumo de sal. Acuérdense, la sal no es la vida, es la muerte. El tabaquismo es muy mal. Además, el fumar aumenta el 50% de cáncer renal. Para el diabético es lo peor, aumenta la progresión de daño renal. Cualquier daño renal que tengas, el tabaco lo va a aumentar la progresión en forma muy importante. No automedicarse, cuidado con los analgésicos y los antiinflamatorios. Revisen su función renal, si tienen antecedentes familiares de diabetes, de hipertensión, de obesidad o de cierto daño ya preexistente o quistes en los riñones. Si cualquier antecedente de algún familiar con esto, chéquense, revísense porque puede haber problemas. Y que quede muy claro, el especialista de los riñones es el nefrólogo, ¿ok? Para que conozcan que existe el nefrólogo. Yo les aseguro que muchos no sabían, ¿verdad? Pero así es, el especialista es el nefrólogo, no es el urólogo, ni el cardiólogo, ni el internista, ni el médico general, ¿ok? Y quien más los puede ayudar en esta enfermedad